los principales deseos de las parejas cuando deciden casarse o cuando deciden unirse es tener hijos, pero a veces ven tristemente que pasan los meses, pasan los años y nunca llega este hijo deseado. Esto habla de esterilidad o infertilidad y precisamente es el tema que vamos a abordar el día de hoy con el doctor Raúl Jiménez, que es un ginecobstetra que se ha especializado mucho en tratar este tipo de problemas y a quien le doy las gracias por estar con nosotros aquí en este programa que se llama Construyendo y que tratamos de servirle a la sociedad con la información que damos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Le agradezco a TV One y a usted, sobre todo, por la invitación para dar la información a las pacientes nayaritas de que sí existe la posibilidad de que se puedan embarazar. Claro, vamos antes de iniciar con las preguntas, vamos a ver una cápsula que tiene preparada aquí la universidad, la producción, y regresamos inmediatamente con las preguntas y respuestas. Regresamos en un momento. Muy bien. La infertilidad es una condición que afecta a aproximadamente 1 de cada 6 parejas. Un diagnóstico de la infertilidad se da a una pareja que no ha tenido éxito en los esfuerzos para concebir en el transcurso de un año completo. Cuando existe la causa de infertilidad en la pareja femenina, se conoce como la infertilidad femenina. Factores de infertilidad femenina contribuye a aproximadamente el 50% de todos los casos de infertilidad, y la esterilidad femenina solo representa aproximadamente 1/3 de todos los casos de infertilidad. Las causas más comunes de infertilidad femenina incluyen problemas con la ovulación, el daño a los tubos de falopio o el útero o problemas con el cervix. La edad puede contribuir a la infertilidad porque como una mujer envejece, su fertilidad naturalmente tiende a disminuir. Ya estamos de regreso y estamos hablando de esterilidad y de infertilidad con el doctor Raúl Jiménez, médico ginecobstetra. Y Raúl, mi primera pregunta, que en realidad abarca 2 preguntas, quiero que nos definas lo que es la esterilidad y lo que es la infertilidad, porque estamos hablando de 2 términos que tienen diferente significado. Así es. Es importante definir la esterilidad primaria, que es aquella que tienen 1 año de vida sexual sin método anticonceptivo y con una vida sexual regular. Eso es muy importante, que deben de tener en promedio de 1 o 2 relaciones sexuales por semana y no llevar ningún método anticonceptivo. Y la secundaria... Y no se embaraza. Y no se embaraza, claro. Y ya en la secundaria es cuando ya tuvieron un embarazo previo, pero no logra el embarazo a la paciente posteriormente. Un segundo embarazo. Un segundo embarazo. Y la infertilidad es, logran su embarazo, pero no pueden llevarlo a término porque están con abortos en forma repetitiva, ¿sí? Y quiero anexar que la esterilidad también en las pacientes de más de 35 años no nos vamos a esperar 1 año, son 6 meses de vida sexual regular, igual sin método anticonceptivo, y si en ese lapso de 6 meses no se logra el embarazo, entonces sí, ellas entran a un estudio de fertilidad. ¿La esterilidad o la infertilidad se consideran como una enfermedad? No, propiamente no. Yo siempre les he dicho a las pacientes, o sea, de este tipo de padecimientos jamás les va a pasar nada a su salud. Sin embargo, como usted lo mencionó al inicio de la entrevista, pues ya después de 1 año buscando un bebé y todo, sí llega a tener cierta repercusión en ellos, ¿verdad? O sea, sobre todo de tipo psicológico, ¿verdad? Creo que produce ansiedad también. Así es. Y la familia está preguntando, ¿y tú para cuándo? Y cosas por el estilo. Así es. En tu experiencia como ginecobstetra, que tienes ya muchos años en la práctica privada e institucional, ¿qué tan frecuentes son los casos de esterilidad o de infertilidad? En cuanto a los porcentajes de masculino y femenino, sí, así es. El 40% corresponde al factor masculino y el 40% corresponde al factor femenino. Y un 20% puede ser inexplicable o puede ser de ambos, ¿verdad? O sea que ambos tengan algo que está impidiendo el embarazo, pero ¿y si hay ocasiones en que se estudien ambos y no se encuentre realmente cuál es la causa? Ah, sí, claro. Dentro de eso entra la esterilidad secundaria, la esterilidad de causa inexplicable, en donde a pesar de que ya estudiamos todos los factores ni nada, no ocurre el embarazo. Y sucede cosas anecdóticas, que esas pacientes a veces las somete a una fertilización in vitro, inseminación, y no se logra. Ellos adoptan un bebé por algún motivo y logran en forma espontánea su embarazo. Entonces el factor es estrés y ansiedad tal vez influya, ¿no? Pudiera ser.
no sé qué tan estudiado esté, pero tal vez pudiera ser. Y vamos a hablar entonces de las causas de infertilidad en la mujer, y yo te voy a ir desglosando una serie de preguntas, y yo quisiera que tú nos explicaras cada una de ellas. Por ejemplo, ¿qué tanto influye la edad para que una mujer pueda tener esterilidad o infertilidad? Bueno, es muy importante. Mire, al inicio de la etapa de la gestación de la mujer, embriológicamente les da la naturaleza 500 folículos primordiales. Para que la gente entienda, son como una herencia que Dios les da así de 500 óvulos, para que toda su vida ella los desarrolle y pueda lograr el embarazo. Sin embargo, algunas pacientes con algún tipo de problema pueden tener alguna falla ahí. Y esa falla puede empezar a manifestarse a partir de los 35 años y tener disfunciones de tipo ovulatorio que conllevan a que sea más difícil lograr el embarazo en ese tipo de pacientes. En otras, que llegan a tener algún problema a nivel ovárico de alguna infección, sobre todo de tipo viral o inmunológico, antes de los 35 años pueden manifestar una falla y eso condicionar que tengan dificultades para ovular. Al hablar de tener como un promedio 500 óvulos, ¿te refieres en general en los dos ovarios o 500 en cada uno? No, 500 en los dos lados. Que van a estar saliendo a lo largo de la vida, y algunos serán fecundados y tendrán sus hijos. La gente tiene la idea errónea de que ellas ovulan nada más un óvulo por mes. No. O sea, cada que va a haber un proceso de ovulación se agrupan 4, 5, 6 folículos y el mejor es el que sale. Es como en el hombre eyacula en un promedio de 80 hasta 120 millones de espermatozoides y no todos van a fecundar. O sea, llega el que tiene la mejor capacidad de fecundación. El más hábil. Exactamente. Entonces la naturaleza lo que hace es crear un mejor óvulo, crear un mejor esperma para crear un bebé bien. Los trastornos en la alimentación, ya ves que ahora hay muchos casos de bulimia, de anorexia y todo eso, ¿pueden alterar e impedir que una mujer se embarace? Sí, doctor. Desgraciadamente, sobre todo ahorita que ya se determinó que es un foco rojo lo de la obesidad aquí en México, ¿sí? La obesidad es un factor muy importante para lograr el proceso de ovulación y la gente se va al extremo. La gente se va al extremo de aquella que está muy delgada, de que no quiere comer, y eso le causa un hipogonadismo, una baja en sus hormonas y consecuentemente una disfunción de tipo ovulatorio. Los extremos son malos, debemos de tener un punto medio para que ella tenga una ovulación normal. Si una mujer que es deportista y que le gusta todos los días realizar ejercicio intenso, ¿esto también pudiera ser un factor que le impida embarazarse? Sí, doctor, esa es una pregunta muy interesante porque ahorita tanto los hombres como las mujeres pueden adquirir o tener acceso a ciertas sustancias para tener un cuerpo esbelto y bien. Sin embargo, no ven la repercusión que pueden tener en sus ovarios o en sus gónadas. Entonces, una mujer que hace mucho ejercicio y todo, tiene trastornos de tipo menstrual. Ya está documentado que un atleta incluso puede llegar a tener periodos de 2 a 3 o más meses sin menstruar por esa misma alteración hormonal que tiene. Pero esta alteración es por el ejercicio en sí o porque consume sustancias para aumentar la masa muscular. Puede ser por las dos cosas. Por un ejercicio excesivo y por el uso de los medicamentos. También el uso de algunos otros medicamentos para alguna enfermedad o algo también pueden en un momento dado influir, ¿no? Sí, claro, sí. Antidepresivos o alguna cosa. Antidepresivos, medicamentos para la gastritis, ¿verdad? Sobre todo que incrementan unos niveles de prolactina, entonces también bloquean los procesos de ovulación. ¿Y el estrés emocional? Sí, doctor. O sea, eso ya está documentado que en un momento dado también pueden condicionar. Puede ser que haya una pareja que esté el hombre completamente sano, la mujer también completamente sana y todo lo que se requiere para que haya un embarazo esté completo, pero sea una pareja muy estresada, sobre todo más estresada porque pues quiere tener un hijo y no se logra y eso estresa más, se hace un círculo vicioso. Así es. Eso puede estar influyendo, sí, aunque estén completamente normales. Sí, así es. De hecho, dentro de tratamiento se les da 1 o 2 ciclos controlados y si no, ya nosotros liberamos a la paciente 1 o 2 meses de la presión de nosotros. Y en ese lapso, en forma de espontánea que dicen ellos, se puede embarazar. Claro. Y ya hablando de algunas teologías o de unas causas de esterilidad o infertilidad ya propias del organismo, por ejemplo, alteraciones en los ovarios que obviamente van a alterar las hormonas, ¿no? Sí.
ahí que... ¿Algún tipo de patología se refiere en específico? Sí, o sea, los ovarios como un factor para producir esterilidad. Dentro del 40% que corresponde a la mujer, la disfunción de tipo ovulatorio ocupa el 30%. Y de ese 30%, el que se lleva el primer lugar es la enfermedad de ovario poliquístico. Y dentro del ovario poliquístico, en los ovarios, sí. el primer lugar, o sea, el tipo de disfunción que se lleva ahí es la obesidad. Entonces, van de la mano todo. Si yo tengo una paciente con sobrepeso o obesidad, ya sabemos que tiene su ovario poliquístico y va a tener un problema de tipo ovulatorio. Y esa paciente también va a tener problemas de defecto en la productividad hormonal a nivel de la matriz y va a condicionar que esos bebés se implanten y aborten, se implanten y aborten. Entonces, es un círculo vicioso. Tenemos que bajar de peso a esa paciente para llegar a un peso ideal y que tenga un ciclo ovulatorio normal. Definitivamente la obesidad pues es un factor importante que habrá que corregir. Vamos a ir a unos mensajes de la universidad y regresamos porque en realidad tengo muchas preguntas, ojalá y alcancemos a verlas todas. Muy bien, doctor. Regresamos en un momento. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Ya regresamos y estamos hablando de las causas de esterilidad o de infertilidad en la mujer. Ya el doctor Raúl Jiménez nos habló de los factores ováricos y aquí intervienen también factores hormonales, ¿no? Así es. Y los factores tubáricos, o sea, las trompas, ¿qué tan importante es este factor en la esterilidad? Todos los factores obviamente son bien importantes. El factor tubárico interviene más o menos en un promedio de 10 a 20%.
Es importante mencionar... Perdón, ¿es más frecuente entonces el factor ovulatorio, sí, que el tubárico? Así es, sí. Y es muy importante mencionar dos cosas importantes aquí. Una es, la alteración tubárica en los últimos años ha tenido un poquito más de incremento por la facilidad de la relación sexual, y eso hace que tengan más posibilidades de que tengan enfermedad de transmisión sexual. Sobre todo algún tipo de bacterias, la clamidia, que es la que más distorsiona y altera ahí, es la que puede causar obstrucciones ahí. No se ocupan, siempre he dicho a los pacientes, no se ocupan 20 relaciones sexuales. Con una relación sexual, con un factor masculino que las contamine, eso es suficiente para que ocurra la obstrucción. Y la segunda, doctor, que es de los últimos años que he tenido más incidencia, y a nivel mundial también se reporta, es las pacientes que están operadas para no tener bebés y que después, por algún motivo, que lo más común es segunda nupcias, muerte de un bebé o deseo de otro bebé, ¿sí?, desean una reversión de esa salpingoclasia, de esa obstrucción de trompas. Pues se operan ellas después de un parto y van con el tiempo con el deseo de revertir eso. Entonces, ambas, las dos, pueden lograrse reconectar, recanalizarse esta trompa y tener más posibilidades para que logren su embarazo. Aquí tú dijiste una parte que me parece muy interesante y que debemos recalcar, es el hecho de que en la actualidad con mucha facilidad y desde muy jóvenes tienen relaciones sexuales las parejas. Entonces, mucho cuidado con este tipo de relaciones sexuales, sobre todo para las mujeres, porque de repente tienen relaciones sexuales con una persona y a lo mejor mañana o pasado tienen con otra y no saben si están infectados o no. Se infectan y se infectan las trompas por donde tienen que pasar los óvulos. Entonces, si estas trompas se infectan, se inflaman y se obstruyen, y ese es precisamente el factor tubárico del que estamos hablando. Entonces, a lo mejor pueden gozar su sexualidad ahorita, pero bueno, aténgase a las consecuencias cuando ya se casen y quieran tener hijos, porque puede ocurrir este tipo de infecciones, ¿verdad? Ahí hay que tener mucha precaución y cuidarse mucho al respecto de contagiarse, porque bueno, una cosa puede ser taparlas, que se tapen, que se obstruyan las trompas, y otra adquirir infecciones inclusive malignas de transmisión sexual, ¿verdad? Sí. Otras alteraciones anatómicas dentro del mismo útero, o los llamados miomas uterinos, la endometriosis, todas esas enfermedades propias del útero también son factores de esterilidad. Sí, así es. Sobre todo la endometriosis, que muchas de las veces la mujer, cuando empieza sus primeros ciclos menstruales, empieza a tener cólicos importantes y no le llama tanto la atención porque con algún medicamento o algo se le quita. Sin embargo, a algunas pacientes llega a ser hasta incapacitante el hecho de que tengan su menstruación. Es ahí donde tienen que llevarlas a una revisión, porque muy frecuentemente, en un 20% de estas pacientes, pueden tener endometriosis. Y esa endometriosis es nada más que la mujer regla hacia el exterior y regla hacia adentro, o sea, tiene un reflujo. Y ese reflujo, así, las trompas lo más cercano que tienen es los ovarios y la parte posterior de la matriz. Ahí es donde ocurre todo el daño. Entonces, al estar cayendo ese reflujo menstrual cada mes al ovario, va a condicionar y puede condicionar que ese ovario recolecte esa menstruación y forme unos tumores que se llaman endometriomas. Factor importante y severo para poder después tener bebés, ¿sí? Y también de los tumores más comunes en la mujer son los miomas. Y esos miomas también pueden condicionar desde una menstruación abundante hasta cólicos importantes. Es de ahí la importancia de que si esta paciente empieza desde joven así, aunque no tenga una vida sexual y su objetivo no sea tener bebés, debe de acudir para una revisión, para descartar este tipo de problemas. Cuando hablábamos hace un momento de las infecciones y tú mencionabas un microorganismo que es la Chlamydia trachomatis, que es de las que con más frecuencia infectan, tendríamos que hablar casi en conjunto de algo que se llama síndrome inflamatorio pélvico, que puede involucrar inclusive ambas trompas en su inflamación y en su obstrucción. Entonces, con mayor razón, hacer hincapié en los cuidados que deben tener cuando tengan relaciones sexuales y saber muy bien con quién deben tener relaciones sexuales. Y quiero agregarle, doctor, que no solamente es propiamente la relación sexual, sino la variante sexual, a veces cómo hacen la relación sexual. De los últimos 3 años para acá ha habido unas variantes en donde la pareja ya tiene relaciones por vía anal
y eso condiciona también otro tipo de bacterias que pueden penetrar por la vagina, que habitualmente no forman parte de su flora, y también condicionar una alteración. Entonces, no solamente es la Chlamydia trachomatis, el Escherichia coli, otro tipo de bacterias que entran y causan una destrucción de las trompas. Sí, es cierto, qué bueno que haces mención de esto, porque actualmente hay mucha libertad al respecto, y no es nada más la variación de parejas, sí, así es, sino la variación en las formas en que tienen las relaciones sexuales, ¿verdad? Porque hay la relación que se considera como normal vaginal, pero hay relaciones orales, sí, claro. Y la flora bacteriana en la boca y en la garganta también es abundante y es normal ahí, pero en otro lado infecta. Y cuando es rectal, bueno, me ha tocado a mí ver pacientes infectados hasta por amibas en el pene. Entonces tienes razón, hay que tomar en cuenta todas estas consideraciones. Hay un factor que me gustaría que me explicaras, que yo no lo conozco muy bien, que se llama alteraciones de la migración espermática. ¿A qué se refiere esto? Como un factor que puede producir esterilidad. Sí, claro. Son los dos, doctor. Es tanto en el hombre como en la mujer. Una es que tenga el hombre un mal recuento espermático, mala calidad de la movilidad, ¿sí? Y que tenga un fenómeno en el hombre que se llama aglutinación, que muchas de las veces es secundario a un proceso infeccioso. Entonces, en el momento de que el hombre eyacula, el esperma tiene tendencia a aglutinarse, en formar como bolitas de semen, y esas bolitas de semen hace que no tenga la capacidad de poder penetrar, ¿sí? Okay. Y en la mujer que tenga un factor cervical, un proceso infeccioso, y que tenga una destrucción ahí de las cuevas que ocurren, que hay a nivel cervical, y esas cuevitas, en el esperma llega y ahí lo capacitan, lo preparan, lo alimentan, para que tenga la capacidad de poder llegar hasta el óvulo. Entonces ese proceso alterado. Ahí ya está entrando un factor combinado que sería lo que llamamos factores cervicales, o sea, del cuello de la matriz, ¿no? Sí, y todo eso entra porque el cuello tiene la capacidad de producir un moquito en la etapa fértil que tiene glucosa, aminoácidos, todo, y alimenta al espermatozoide y le sirve como autopista para poder llegar hasta claro, le facilita la llegada al óvulo, le facilita desde el cérvix, la matriz y las trompas. Y a nivel de las trompas hay unos pelitos, unos vellitos, que son unos cilios, que permiten y ayudan también al espermatozoide para que siga avanzando. Para que siga avanzando. Todo eso es una movilidad que tiene. Oye, esto de la esterilidad o la infertilidad, ¿se puede considerar que es un factor hereditario? O sea, en una familia puede haber varios miembros del sexo femenino que no tengan, que no puedan tener hijos, o masculinos. Así es, puede ser hasta un porcentaje, sí. Y la utilización de algunas sustancias como el alcohol, las drogas, la cafeína, el tabaco, ¿tienen algo que ver con esto o es más un mito? El alcohol en exceso, ¿sí? En exceso me refiero a más de 60 mililitros en un día, o el café más de 2 tazas en un día, sí causa alteración en la movilidad. El tabaco con uno solo tenemos para que cause un defecto en la movilidad espermática. El tabaco también altera el pH, altera la acidez a nivel cervical y mata también los espermatozoides. Recuerda, doctor, que en la época prehispánica, el masticar tabaco en las pacientes, en las personas, era como un método anticonceptivo, porque condicionaba una acidez a nivel cervical y mataba a los espermatozoides. Entonces, todo ese tipo de sustancias. Y ahora con la facilidad que se tiene para adquirir drogas, en cualquier parte las pueden adquirir, eso causa alteraciones, y no solamente causa alteraciones a nivel del espermático, en su morfología, o sea, espermas con malformaciones o algo, sino también en la mujer trastornos del tipo hormonal. Hay un 20% de casos de esterilidad en donde se puede incluir tanto el factor femenino como el factor masculino, pero también hay un cierto porcentaje en el que no se conocen las causas y no sé, se me antoja que por ahí pudieran entrar también algunos factores inmunológicos que finalmente se puedan conocer, pero se producen anticuerpos antiespermatozoides, ¿no? Y entonces esto puede influir para que no haya un embarazo. Usted habló anteriormente del sexo oral, y también en el sexo anal y tanto vaginal puede haber algunas fisuras en cuanto a la relación sexual, fisuras como pequeños cortes que microscópicamente uno los observa, y a veces puede haber que algún vasito de ahí se rompa o haya un pequeño sangradito y pueda penetrar el espermatozoide. Al penetrar el espermatozoide, el cuerpo reacciona y forma sustancias en contra de él, y eso hace que lo mate. Ahí se forman los anticuerpos, o que la paciente ingiera los espermatozoides, ahí se forman los anticuerpos.
Entonces esos anticuerpos, llega el momento en que la paciente desea tener un bebé y no, el cuerpo lo tiene catalogado como un agente extraño y lo mata. Entonces ahí tenemos que hacer otro tipo de técnicas. Pero en el proceso normal, que es por donde tienen que ir haciendo su recorrido los espermatozoides, no ocurre esto. No. Esto ocurriría si se va por otro sitio y el cuerpo empieza a reaccionar formando estos anticuerpos, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a otros mensajes, a otro corte de aquí de la universidad. Vamos a ver estos mensajes y regresamos. Tengo todavía muchas preguntas y ya me estoy preocupando porque a lo mejor no terminamos. Regresamos. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, muévete. mídete, Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Ya estamos de regreso hablando de esterilidad e infertilidad. Y tengo aquí otra pregunta. Una vez que llega a tu consultorio, ¿es usual que llegue la mujer o es común que llegue ya la pareja que tiene años de casado tal vez, o mínimo un año, y que no se ha embarazado? ¿Y cómo se hace el estudio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Se tiene que estudiar la pareja, obviamente, sí, ¿no? Claro. Doctor, llegan ya cuando ya los vio casi todo Tepic y con su expediente ahí como Biblia, y pues con ya muchas de las veces con el ultimátum de que es mi última oportunidad y si no, ya ahí queda. Es importante en cualquier patología hacer una buena historia clínica, y aquí hay que hacer énfasis en varias cosas. Una es la edad de la paciente, ¿sí? Más de 35 años, menos de 35 años, peso, talla, que tenga un índice de masa corporal adecuado, ocupación. ¿A qué se dedica? ¿Está mucho tiempo sentado? ¿Está en lugar que está caliente?
está estresada, ¿sí? Está en un lugar nocivo para esto, hay que ver a qué se dedica esa paciente. ¿La operaron? Si la operaron de algún procedimiento abdominal, ¿qué le hicieron? Apendicectomía, vesícula, complicada, no complicada. Ver qué está sucediendo con esta paciente. ¿Sí? Un interrogatorio completo, incluyendo antecedentes. Y así todo es. Eso, ¿no? Y igual, en lo ginecobstétrico, cuando empezó a arreglar todo, su ritmo sexual, su ritmo menstrual, su vida sexual, parejas sexuales, cuántas ha tenido, variantes sexuales. Infección ¿sí? de transmisión sexual, tal vez. Así es, infección de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. Si usa las pastillas del siguiente día, que esas les pueden condicionar. Cuando una paciente toma como método anticonceptivo la pastilla del siguiente día como método anticonceptivo, o sea que cada que tenga relaciones lo utiliza, puede condicionarle un trastorno de tipo ovulatorio y condicionar quistes o un trastorno ahí en la paciente. Es importante entonces en estas pacientes que no lo usen como un método anticonceptivo como la inyección o como las pastillas de diario, porque hay pacientes que lo usan, tengo relaciones, me la tomo, tengo relaciones, eso no debe ser En realidad así. esto sería como una emergencia. Exactamente, nada más como una emergencia, no más, ¿sí? Y ya en su exploración física, en esa paciente, aparte de lo que ya había mencionado de su peso talla, hacer hincapié si no hay una salida de secreción en mamas, su ultrasonido, revisión ginecológica completa. Y en el hombre igual, hay que hacer la exploración del hombre, tamaño testicular, ver si tiene líquidos, dolor en el epidídimo, en los conductos del esperma, y ya pasaríamos a los exámenes de laboratorio. Tanto en el hombre como en la mujer, en muchas ocasiones son necesarios, o no sé, tú me dices, ¿siempre se deben de pedir perfiles hormonales? Sí, en los dos. En un momento dado, si el hombre se hace un estudio espermático y el recuento sale abajo de la cantidad normal, vale la pena hacer un estudio para descartar otro tipo de patologías. Y en la mujer, en cuanto deje de menstruar y cuando ya vaya a menstruar 7 días antes, se hace un estudio hormonal para determinar la capacidad ovulatoria y la capacidad que tenga para captar ese bebé. Hay algunos estudios que se tienen que hacer a la mujer que pueden resultar no nada más costosos, sino también dolorosos para la mujer. Entonces, ¿tú qué consideras? Si te llega la pareja que no ha logrado el embarazo, ¿tú prefieres que primero se haga el hombre su espermatobioscopía, que es el conteo de espermatozoides para ver la cantidad y la calidad del semen y los espermatozoides, o entras definitivamente con los estudios en la mujer? No, así como habíamos platicado, con todos los factores que ahorita en la actualidad que pueden conllevar y tener alterado el factor ovulatorio, el factor tubárico y también en el hombre el factor espermático, es necesario que a los dos hacerlos al mismo momento, ¿sí? O sea, simultáneamente. Simultáneamente hay que hacerlo los dos, porque muchas de las veces nos inclinamos por tanto por la mujer o el hombre y perdemos tiempos. Entonces ahí es importante que al mismo momento hacer el estudio de los dos. Porque en el hombre hacer una espermatobioscopía en realidad pues no es doloroso, no es un estudio que sea tan costoso y te puede dar la información, por supuesto, sí, ¿verdad? Claro. Y si sale alterado, bueno, tendrás que buscar otros factores que puedan estar influyendo desde el punto de vista masculino. Entonces, dentro de los estudios que se hacen en la mujer hay uno que es la confirmar si está ovulando. ¿Cómo se hace esto? El que está ovulando ¿Nos son puede dos decir? estudios. Uno es por vía de sangre, por vía de laboratorio, donde hay un incremento del nivel de la progesterona, y otro es por ultrasonido, en donde uno el día fértil, un ultrasonido vaginal, se detecta que el óvulo tiene un tamaño adecuado, ¿sí? Y ese tamaño adecuado condiciona que hay un proceso ovulatorio. Oye, y esto que se usaba antes, no sé si todavía se utilice, esto del moco cervical o de las tomas de temperatura y todo eso, ¿ya no se usa? La toma de temperatura en la actualidad ya no se está usando en forma regular porque muchas de las veces la paciente no sabe tomarse la temperatura y se pierden ahí algunos detalles. Debe de haber un incremento de 0.2 grados centígrados para nosotros decir que esa curva cuando se incrementa... No es tan fácil, ¿verdad? No es fácil. Ahora, me han llegado pacientes de que tienen en el celular un programa y que les dice qué días son los fértiles. También tienen falla. Lo que sí es el moco cervical, que puede haber cambios tanto por la productividad hormonal, ¿sí? Y si es un moco que es una vagina que no tiene alguna contaminación, nos va a permitir que ver un moco filante, transparente, en donde ahí está el proceso ovulatorio, pero también no es tan fácil.
Pero indica que probablemente sí está ovulando. Sí, así es. ¿Y cómo confirman ustedes si hay permeabilidad de las trompas? Se hace en dos estudios. Uno es a través de la histerosalpingografía, que es un procedimiento... Es un estudio de rayos X. Es un estudio de rayos X, se le mete un material de contraste, un líquido a través del cervix, y se ve ya la permeabilidad de las trompas. Se mete el líquido y tiene que pasar. Y la otra es a través de la histeroscopía, que uno mete un catéter y ya se ve la permeabilidad de las Esos trompas. son estudios que tienen ciertas condiciones para realizarlos. O sea, Así es. se deben estar menstruando, ¿no? No, debe ser los últimos días de la menstruación. Okay. O sea, no debe estar menstruando, porque si no yo mismo condiciono reflujo menstrual. Pero es cuando todavía el cuello uterino está ligeramente abierto. Es correcto. Y además se tiene que verificar que no haya ya un embarazo, ¿no? Así es. Sí. Porque qué tal si está peleando por el embarazo y le haces el estudio y se va para afuera el óvulo que ya está fertilizado. Así es. Se llega a utilizar una laparoscopía, estudios de la laparoscopía, que es introducir algunos aparatos dentro del abdomen para ver por fuera cómo están las trompas, si están dobladas o alguna cosa así. Ya metiéndonos de lleno, ya nosotros si detectamos que en la histerosalpingografía existe alguna alteración, entonces ya procedemos a un estudio laparoscópico, cual consiste en meter un gas, distiende el estómago, y ya uno mete una camarita y a través de ella y otros puertos de accesorios, con unas pinzas uno opera y corrige ahí. Ya sea que haya tenido unas secuelas de una enfermedad pélvica inflamatoria, o sea, enfermedad de transmisión sexual, o que tenga endometriosis, o que tenga un quiste, o que tenga muchos quistes, todo eso se corrige. Entonces, sí es un procedimiento que puede ser de gran utilidad, ¿no? Claro que sí. Y una histeroscopía, actualmente se están haciendo histeroscopías para revisar por dentro cómo está el útero. ¿Y en qué consiste el test postcoital? La histeroscopía se hace en algún tipo de trastornos que pudiéramos detectar por ultrasonido, que pudieran tener pólipos o algo, que nos condicione algún proceso de obstrucción a nivel espermático. Entonces uno mete una camarita en la matriz y a través de esa camarita mete uno instrumental y puede quitar ese tipo de alteraciones anatómicas. Y la prueba postcoital en el periodo fértil se realiza y consiste en tener relación sexual, y a la 1 hora, 2 horas o hasta 6 horas se revisa ese moco con microscopio y se ve que hay un recuento, hay una cantidad de espermas móviles, lo que nos indica que ese moco es adecuado, que alimenta el espermatozoide y que ella también está ovulando. Cuando es un moco espeso como engrudo, eso nos indica que esa paciente no tiene un proceso ovulatorio adecuado, o a veces ya no hay, ¿sí? O a veces, doctor, resulta que la paciente tenía una úlcera, que le dicen las pacientes, o una erosión a nivel del cuello, y acude con algún compañero y él electrofulgura esa úlcera, entonces destruye prácticamente todas las criptitas cervicales y ya la productividad de moco se altera. O viceversa, que tuvo alguna lesión, alguna displasia o algo, y a veces puede ser que ese cono que se realiza es un poquito amplio y también destruye ese moquito, ¿no? Sin embargo, contamos con otros métodos que podemos ayudar a esa paciente, ¿no? Cuando hablamos hace un momento de que puede el cuerpo crear anticuerpos antiespermatozoides, eso lo podemos saber. Hay estudios de laboratorio donde se puede saber si existen. Así es. Y si existen estos anticuerpos, ¿se pueden tratar? Sí, claro. ¿Hay un tratamiento? Sí, claro. Ya tendríamos que usar técnicas de reproducción asistida, en donde ahí ya prácticamente, como los anticuerpos es más a nivel cervical que los matan, pues tendríamos que preparar el semen y ponerlo ya a través de una inseminación o una fertilización. Y hay otros estudios que se pueden hacer ya cuando no se encuentra ninguna causa, en todos estos estudios que ya mencionamos, como buscar desde el punto de vista de genética los cariotipos y a ver si hay alteraciones y todo eso, o si hay fibrosis quística, etcétera. Sí. Entonces vamos a ir al último segmento que nos queda de mensajes, para regresar también al último segmento de preguntas, porque vamos a empezar a hablar en todo este segmento prácticamente sobre el tratamiento y qué se puede hacer al respecto de las mujeres que no logran tener hijos y que esperemos que una vez que sean sometidos a esto, lo logren. Regresamos en un momento.
La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, muévete. mídete, Chécate, mídete, muévete. más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Entramos al último segmento hablando de esterilidad y este segmento es muy importante porque vamos a hablar del tratamiento. Entonces, ¿qué se le puede ofrecer a una pareja que no ha tenido hijos? ¿Qué cosas pueden hacerse? ¿Qué tratamientos? Y yo te los voy a ir mencionando y quiero que más bien me los desgloses y me expliques cada uno de ellos. Por ejemplo, no es lo mismo si llega una pareja en que la mujer tiene 28 años, tiene 30 años, a si te llega una que tiene 37. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que dividirlas, es una pregunta importante. Una de 35 años tenemos que ser más agresivos en el tratamiento por lo que ya hemos comentado. O sea, porque su capacidad de los folículos y todo va disminuyendo. Porque se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo, doctor. Entonces, ahí más agresivos. En la de menos de 28, y ya lo hemos comentado también, lo que más hay en nuestra población es la obesidad y el ovario poliquístico. En primer lugar es bajarla de peso y muchas de las veces hasta un 30% solas logran el embarazo. Entonces es valorar el caso y someterla a un tratamiento a la paciente, entre comillas, con más calma, la de menos de 35 y ser más agresivos con la de más de 35. Oye, y en estos casos, por ejemplo, de una mujer que no se ha casado, que no ha tenido hijos, pero piensa que tal vez en el futuro lo vaya a tener, ¿es posible esto de que sus óvulos puedan ser guardados, sean congelados y después sean utilizados para que haya un embarazo? Sí, claro, doctor. Ya se cuenta con centros de reproducción en todas partes.
Anteriormente, antes del 2000, era 1 o 2 centros de reproducción en toda la República. Ahora sí que en Guadalajara, México, Monterrey. Y eso ahí ellos están los óvulos y la persona está pagando como una renta porque se lo estén cuidando Sí, o algo o así. sea, se le da un tratamiento para que ovule la paciente y por vía vaginal sedada, se puncionan, se pican, se extraen todos los ovulitos y ya se guardan en unos tubitos y ya ella los puede... ¿Y es muy caro el ponérselo. estarlos manteniendo ahí? En promedio, no, unos 5,000, 6,000 pesos por año cuesta la Por congelación. año, Por año. no por mes. Por año la renta, y ya cuando ya deciden se descongela, y el proceso de descongelación también se les cobra y ya se hace el procedimiento que ellas quieren. ¿Hay un tratamiento farmacológico para tratar a este tipo de pacientes? O sea, ¿hay medicamentos que puedas utilizar para ver si hay ovulación o para ver si se logra el embarazo? Tanto en la mujer como en el hombre hay tratamiento, dependiendo del factor que condicione. Si es nada más puramente ovulatorio, se le dan inductores de ovulación. Pero si trae el ovario poliquístico, recordemos que dentro de la fisiopatología, la obesidad también nos condiciona eso, entonces hay que darle metformina, inductores, si tiene la prolactina alta, medicamentos que bloquean la prolactina y todo eso. Y en el hombre igual, si hay alguna alteración, sobre todo la más común es el varicocele, entonces ver si ese varicocele está alterado, se canaliza con el urólogo, y si no, se le da tratamiento y algunas medidas generales. Entonces ahí ya puedes combinar tú un tratamiento farmacológico, o sea, tratamiento con medicamentos, más un tratamiento quirúrgico. Si lo requiere. Como por ejemplo, si están obstruidas las trompas, ya interviene ahí un tratamiento quirúrgico. ¿Es necesariamente quirúrgico o se pueden destapar las trompas por algún otro método? Si es una obstrucción que la paciente se operó para no tener bebés, ahí es 100% quirúrgico. Es quirúrgico. Si es una paciente que a lo mejor tuvo una enfermedad pélvica inflamatoria o algo, un porcentaje se destapan con la histerosalpingografía. Si no ocurre la permeabilidad con la histerosalpingografía, sí es quirúrgico. Y sobre todo en estas pacientes hay que hacer la laparoscopía. Cuando no se logra el embarazo así de manera espontánea, a pesar de estos tratamientos médicos, hay una técnica de reproducción asistida. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Hay varias, doctor. La gente tiene una falsa idea de que la inseminación es colocar el esperma en el óvulo al interior. La inseminación es preparar el esperma de un hombre que tiene un recuento anormal, una movilidad anormal, y ese semen se prepara, y con una mujer normal, con las trompas normales, que ovula bien, se puede hacer la inseminación. Se mete con un catéter al interior de la matriz. Así es la inseminación. Pero si la mujer está mal o el hombre tiene un recuento espermático de 5 millones hacia abajo, mala movilidad, entonces ya se hace una fertilización in vitro. Y ahorita en la actualidad, ya para mayor seguridad y aumentar más los porcentajes, se hace el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de semen, que consiste en agarrar un esperma y se inyecta directamente al óvulo, se hace el bebé y se transfiere a la mamá. Pero un hombre que tenga conteos bajos de espermatozoides y esos pocos que tenga son buenos, por decirlo de alguna palabra, ¿se pueden reunir los espermatozoides de varias eyaculaciones o eso no es válido? No, nada más, si se basa en la técnica de reproducción, nada más ocupamos una sola eyaculación. ¿Y si tiene menos de 5,000? ¿De 5,000? No se hace, el ICSI se hace. O sea, sí hay posibilidades, Sí hay pues, posibilidades. O sea, porque hasta hace unos años no había posibilidades. Sí, no, ya ahorita sí en la actualidad, con un solo espermatozoide, con una calidad adecuada, se inyecta y nada más. ¿Qué es la inseminación artificial conyugal? ¿Conyugal? Pues es la que se realiza nada más con el semen del puro esposo. De lo que estamos hablando. Así es, pero si el esposo... Pero es el esposo el que va a donar. Claro, ahí dijo una palabra interesante. Si el esposo no produce espermas, entonces ya tendríamos que comprar el semen de un donante para poder hacer la inseminación. Y aquí yo creo que debe quedar muy claro que ni el donante ni la persona que va a recibir el semen sabe de quién se trata, ¿verdad? Es anónimo. Todo es anónimo y existen bancos de semen en donde tienen etiquetados con las características y de preferencia se busca que las características del donador pues sean parecidas al del esposo, ¿no? Para que sean semejantes y todo Así eso. es. ¿Y qué es háblanos más de la fecundación in vitro? Sí, y antes de que pasemos también a eso, recordemos que cuando empezamos la plática vimos que la naturaleza nos da 500 folículos primordiales. Pero algunas mujeres de menos de 35 años por algún proceso infeccioso se aplastan, se destruyen. Esas requieren de óvulos también donados. Hay bancos de óvulos también, en donde el esposo está normal y ella no.
y se compran los óvulos y también se puede hacer la fecundación. Es posible, por ejemplo, que una mujer ya no tiene óvulos o los óvulos que le quedan se consideran que no son adecuados, de mala calidad, sí. Y entonces puede extraerse óvulos de otra mujer, sí, e implantárselos a ella, así es, pero se le implantan una vez que ya están fecundados. Así es, ya fecundados. O sea, se fecundan in vitro, se fecundan afuera. Interesante, ¿verdad? Sí. Y se logran. Sí. Pero yo creo que sí hay que explicarle al público que pues se pueden hacer todos esos procedimientos, pero que no se garantiza que a la primera vaya a funcionar, ¿no? O sea, sí, puede haber necesidad de hacer varios intentos. Sí, o sea, esta clase en especial, nosotros tenemos que someter a una paciente un protocolo y determinar exactamente qué es lo que tiene. O sea, hacerle un tratamiento a su medida. Así es. Y ya nosotros cuando hacemos el ICSI, tenemos que protocolizarnos, entre más nos apeguemos a la metodología, más posibilidades de éxito tenemos. La tasa de éxito varía entre un 30 a un 40% en ese tipo de pacientes. ¿La microinyección espermática es la que te refieres, que directamente se inyecta el espermatozoide al óvulo? No, es el ICSI. Es semejante pero a eso. ¿qué es eso del ICSI? El ICSI es cuando se inyecta. Se agarra un espermatozoide y se inyecta. Es como ¿Pero por qué se llama el ICSI? Así se llama. Inyección, citoplasma, intracitoplasmática del semen. Ok, son las iniciales. Son las iniciales, sí. Pues es que la gente no sabe, ni yo sabía. Ok, está bien. Sí, okay. ¿Eso es lo más nuevo que existe en el tratamiento? Sí, bueno, en Inglaterra se están haciendo en algunas pacientes que no tienen esperma ni nada. Han agarrado, por decir, un óvulo sin el núcleo del ADN y agarran el ADN de la paciente y lo introducen para ya no ser de donante, que sea el ADN de él. Pero es un óvulo de otra persona. Es un óvulo vacío de otra persona y se mete el código genético de la otra y ya se mete al óvulo. Pero todavía está en investigación. Se está experimentando. Pero todavía. no lo dudo ni tantito que en corto plazo Oye, se puede hacer. Con cierta frecuencia vemos en las noticias de repente embarazos múltiples. Y quiero que nos hables un poco esto, de qué es el síndrome de hiperestimulación ovárica. El síndrome de hiperestimulación ovárica es la respuesta exagerada a un tratamiento de inducción de ovulación. Y muchas de las veces, tanto cualquier médico ginecobstetra que le someta a una paciente, aún con tabletas, con pastillas, no necesariamente con medicamentos más sofisticados, produce a veces en esa paciente una hiperreacción. Las pacientes que tienen más posibilidad de tener una hiperreacción son las pacientes de ovario poliquístico, porque tienen muchos folículos alrededor. Entonces, al dar el tratamiento, tienen una hiperreacción, o sea, ovulan mucho. Ovulan 4, 8, 2, mucho. Pero aquí la clave está en no dar un medicamento que haga que se liberen los óvulos. Al dar nosotros ese medicamento, liberamos y entonces condicionamos a que haya un proceso ovulatorio múltiple y va a haber un embarazo múltiple. Pero eso es lo que ocurre, o sea, salen al exterior más de un óvulo, llegan los espermatozoides, los fertilizan y bueno, pues son embarazos múltiples. Pero eso no es lo malo, doctor. O sea, lo malo es que cada óvulo tiene una cantidad de líquido ahí, que es lo que alimenta el ovulito y tiene proteínas. Al momento de que se rompe no se van a romper los 8, se van a romper muchos y ese líquido queda fuera de los ovarios. Entonces, ese queda dentro del abdomen de la paciente, puede tener su embarazo, pero va a seguir estimulándose por la productividad de una hormona en el embarazo. Entonces va a hacer que ese ovario crezca. De medir 2 centímetros puede llegar a medir hasta 10 centímetros. Y eso es una patología muy grave que puede condicionar en una persona, un médico no preparado o que no tenga cierta experiencia en esto, hasta la muerte. Esto es también muy interesante porque las personas que tengan este tipo de problemas siempre tienen que buscar a los especialistas, a los que se dedican en específico a manejar este tipo de problemas, no con cualquiera porque existen charlatanes. En 30 segundos, un mensaje al público. Yo solamente les digo a todas las personas, no se embaraza el que no quiere, doctor. O sea, en la actualidad se cuenta con toda la tecnología aquí en México, ¿sí? Y aquí en Tepic ya tenemos la capacidad para poder empezar los tratamientos y poder hacer el ICSI o hacer otro tipo de tecnologías. Entonces no es necesario emigrarse a otros estados, simplemente aquí tenemos la capacidad para poder lograr el embarazo en las pacientes. Te agradezco mucho, Raúl, y agradezco mucho al público que nos sigue, que ve este programa que se llama Construyendo. Y creo que ha sido una explicación bastante buena, creo que va a ser de gran utilidad para las personas que ven el programa y yo espero que nos sigan
que nos sigan viendo a través del canal 10 de la gente y en Megacable, todavía siguen pasando, ¿verdad? Entonces yo espero que nos vean semana a semana y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.